pasaba anteriormente? China estaba disperso por tribus, cada tribu llevaba sus propias políticas, cada quien llevaba sus propias guerras, habían conflictos internos y eso no le convenía a China en ese aspecto. ¿Qué pasó? Que ellos que plantearon a través del Tianxia dijeron vamos a crear unos estados y unos subestados. ¿Qué va a hacer el Estado? El Estado va a velar porque esos subestados vivan y convivan de manera armónica y se puedan entender y busquen el bienestar común. Y esos subestados que hacían, básicamente tenían sus propias normas, sus propias leyes, pero siempre pensando en el bien común y el bienestar de toda la población. Entonces, el Tianxia se va a ver reflejado con la política de Xi Jinping, que va muy relacionada con este tema del Tianxia, ¿no? Que vivimos en un sistema internacional armónico y que no es necesario entrar en conflicto ni estar por la búsqueda de un poder, sino por el contrario, el tema de la igualdad y la armonía en general de la población, en este caso de los estados. En mi tesis inicialmente, pues se planteó un tema, yo hice una comparación o hicimos una comparación frente a la teoría del realismo con el sistema de Tianxia, donde con base en las características, pues planteamos las diferencias. Entonces, desde el punto de vista social, para el realismo, pues es el Estado su máxima autoridad, y para el sistema de la Tianxia, pues es el pueblo, también podemos decir, por eso República Popular de China. Y pues en China, pues el pueblo es, digamos que su máximo, claro, el Estado o el Partido Comunista como su gran órgano, pero el pueblo como gran predecesor de todo lo que ha sucedido en China. El objetivo en el realismo, como sabemos nosotros, es el poder, mientras que el sistema Tianxia busca una armonía, ¿no? Una armonía entre los estados y busca esa cooperación internacional. ¿En qué orientación, interacción con la sociedad? Pues como sabemos en el realismo hablamos de balance de poder, mientras que en China hablamos de un tema de jerarquía y moralidad con base a la familia. Es decir, en China el tema del conjunto familiar es muy importante al momento de toma de decisiones. ¿Cómo se ve el sistema internacional o cómo ve el Tianxia el sistema internacional? Mientras que el realismo lo ve como un tema anárquico, el sistema del Tianxia lo ve como un equilibrio. Entonces, por eso anteriormente leíamos que el cielo ni crea ni se destruye, sino que se mantiene, y en caso de que esté equilibrado y armónico, no es necesario intervenir. Entonces, es importante esta parte y por eso más adelante vamos a ver una de las políticas que China siempre ha mantenido frente a la no interferencia en los asuntos internos de cada estado. La zona de influencia, desafortunadamente o afortunadamente debo decir que nuestra carrera, o particularmente en mi caso, fue muy eurocentrista y nunca tuve la posibilidad de conocer otro tipo de teorías internacionales dirigidas hacia Asia o Rusia, por ejemplo, sino simplemente las que conocemos actualmente y de ahí nos cerramos, pero existen en China muchas teorías internacionales que están particularmente en China y que están muy llevadas con el tema del confucianismo también, ¿no? Entonces esa es la zona de influencia que tiene el sistema de Tianxia. La concepción de la naturaleza humana, como la ve el realismo, ellos dicen es un conflicto inherente justificado con ajuste físico y social que depende de la seguridad. Mientras que el sistema de Tianxia dice somos personas educadas y nosotros podemos velar porque en busca de un bienestar común. Entonces aquí se plantea como siempre estar en armonía, el bienestar común, el respeto mutuo, es como sus importantes hitos dentro del sistema de Tianxia. Esto como para que luego revisemos más adelante y entendamos de pronto un poco más cómo China ha llevado la política internacional en América Latina. Ahora iniciamos a hablar de cómo China llega a América Latina. Eso fue el primer país que formalmente firmó relaciones internacionales con China, fue Cuba en 1960. Esto fue público por el presidente Fidel Castro en su momento y fue un hito muy importante porque ninguno de los países de América Latina habían querido firmar o tener algún contacto con China, además porque China no era reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Esta foto, eso fue como el preámbulo de esa firma del convenio, ¿no? Eso fue en 1958, aquí vemos al Che Guevara visitando China con el primer ministro de la época, ¿no? Luego, entonces, cuando China ingresa a la ONU, que eso fue en 1971, ya los países de América Latina
inician, pues no como se hubiese querido, pero paulatinamente a firmar convenios con China, bueno, formalmente a crear las relaciones bilaterales diplomáticas con China, ¿no? Algo importante en este asunto fue que, pues, muchos temas pasaron durante esa época, pues particularmente China también tuvo que salir a buscar nuevos aliados estratégicos porque se había disgustado un poco con Rusia. Estábamos en plena Guerra Fría y debía ir a buscar nuevos aliados porque se había disgustado con Rusia de cómo Rusia estaba llevando este conflicto con Estados Unidos. Entonces, por eso China llegó a Cuba. El último en firmar más o menos relaciones bilaterales fue Colombia, fue uno de los más tardíos, que fue en 1981, y el primero fue como Argentina en firmar convenios con China. Entonces, esto es inicial. También se dice que las relaciones entre China y América Latina vienen desde hace mucho tiempo, pero no están registradas y no hay como tal un registro sobre este asunto. Se dice que México y Perú fueron los que a través de la ruta de la seda de comercio recibieron pues diversos intercambios comerciales, Perú y México, ¿no? Pero formalmente en el tema diplomático pues encontramos que primero fue Cuba y de ahí para adelante muchos países de América Latina y el Caribe. Ahora vamos a ver cómo la transición o cómo se ha venido desarrollando la diplomacia y las relaciones internacionales entre América Latina y China por cada uno de sus presidentes. Entonces, en 1970 a 1979, pues aquí es hasta 1978, perdón, teníamos todavía a Mao Zedong. Mao Zedong, pues, como sabemos, fue el gran líder de China, al que todo el mundo en China tiene como un gran sentimientos encontrados, porque a pesar de que sacó a 1.3 millones de habitantes de la hambruna, también hubo un tema de derechos humanos, de masacres, que en su momento la historia le dará la razón o no a China sobre este asunto. ¿Qué pasaba a nivel Latinoamérica? Pues se inició como el tema comercial, era un solamente tema netamente comercial, visitas diplomáticas, intercambios de delegaciones, el comercio incrementó 8 veces durante esta etapa, y bueno, hasta ahí como que todo pues era un tema netamente comercial. Luego ya llegó el gran salto económico de China a través de Deng Xiaoping, que es el famoso personaje que hizo que China se industrializara a nivel interno principalmente, industrializó todas las zonas costeras de China, como ustedes pueden ver, Shenzhen, Xiamen, todas esas zonas costeras las industrializó y luego dijo, listo, ya nos encontramos listos para poder salir al mundo a vender nuestros productos. Durante esta época también la llamamos la década perdida de América Latina, que fue como en 1980-1990, que fue cuando nosotros intentamos hacer lo mismo, la famosa apertura económica, pero que fallamos, ¿no? Pues lo hablo también desde el punto de vista de Colombia, que fue un fracaso porque salimos sin tener preparada la industria colombiana para hacia afuera. Entonces, esto no ocurrió con China. China se preparó, se industrializó, inyectó dinero en sus empresas, hubo inversiones impresionantes durante esta época en China, pero también en el tema político recordemos que en el 90, si no estoy mal, 89-90, pasó lo del problema de la plaza de Tiananmen, ¿no? Que muchos estudiantes salieron a la calle y fueron reprimidos por el Estado, pues China, ¿no? Eso fue más o menos. Las relaciones aquí seguían como en lo mismo, el comercio se venía desarrollando normalmente, pero ya, es decir, no hay como un avance más amplio. En 1993 y 2003 llega el presidente Jiang Zemin, con él se llevaron diferentes temas comerciales, más que todo bilaterales entre los países, y en este momento pues China necesitaba materias primas y ¿quién se las podía proveer? Pues Latinoamérica, particularmente con el tema de los minerales y la soja. Entonces en minerales tenemos que el hierro era supremamente importante para China para poderse industrializar, para continuar con ese proceso, y la soja como un tema de alimentación, ¿no? China pues había pasado por un tema de hambrunas y necesitaba seguir
garantizando la seguridad alimentaria en su país. Entonces, China se convierte en el primer y segundo socio comercial de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Y pues lo que me comenté anteriormente, pues fue el auge de las materias primas. Aquí ya cuando llega Hu Jintao en el 2003 a 2013, aquí ya empezamos a hablar de un tema más estratégico para China, ¿no? ¿Cómo ve China América Latina? Entonces, Chile se convierte en el primer país en firmar un tratado de libre comercio, eso fue en el 2005, pero digamos que América Latina ya tenía diversos tratados de libre comercio con Estados Unidos que ya iban en otro nivel, mientras que con China era un tema arancelario, era disminución de los aranceles para ingreso de mercancías. Igualmente, en el 2008, China saca el primer documento de política china sobre América Latina, denominado White Paper, se llama. En este White Paper hay varias cosas importantes que China destaca, y la primera es un tema de lo que mencionaba antes en el tema de la TIANCIA, era un tema de reciprocidad, beneficio mutuo, igualdad, no interferencia en los asuntos internos de cada país, pero más importante aún era el tema de una sola China. Aquí ellos decían, si yo como país quiero iniciar relaciones contigo o llevar a otro nivel nuestras relaciones, para usted me tiene que decir que China es el único país, ni Taiwán, ni Hong Kong, ni Macao existen para ustedes. Entonces allí empezaron los países de América Latina a cerrar relaciones diplomáticas con Taiwán. El Salvador lo hizo recientemente, pero muchos países de América Latina lo hicieron pues porque vieron una nueva oportunidad con América Latina. Otro tema importante que se llama el soft power, como el tema de la inclusión de los institutos Confucio en América Latina. El primero fue en México, y lo que hace el tema cultural, ¿no? Entonces China quería que no solamente llegásemos con comercio, con comercio netamente, sino que empezáramos a conocer la cultura china. Y el tema del idioma se convierte en un tema supremamente fundamental, porque quieren que muchos de nosotros, los latinoamericanos, africanos y europeos, tengamos como nuestra lengua el mandarín para poder negociar a futuro, que sea más fácil entender la cultura china. China se vuelve miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, eso fue en el 2009, y China cuando ingresa al BID da un aporte de 350.000 millones de dólares para poder apoyar a los países más pobres de la época. Esto fue durante el gobierno de Hu Jintao. Aquí ya viene un tema más álgido y es cuando llega el presidente Xi Jinping a iniciar con una estrategia que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, y es la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, o en inglés One Belt, One Road. Eso fue en el 2003, ellos la lanzan, y inicialmente se plantea que la ruta de la seda es un tema netamente comercial y de creación de nuevas infraestructuras, porque lo que hace es conectar China con Europa a través de un tema terrestre, pero China lo que quiere es desarrollar sus ciudades internas. Ya sabemos que China desarrolló las ciudades costeras, pero ahora quiere desarrollar sus ciudades internas. Entonces, aquí lo que hace es conectar por el tema terrestre, conecta China, Asia Central, y llega a Europa en Holanda, finaliza como esa ruta. Aquí, ¿qué pasa? Cuando mencioné el tema de Asia Central, a Rusia no le gustaba mucho ese tema, porque Rusia siempre ha tenido como, o ha manejado, o ha controlado de manera pues fiel y muy buena a Asia Central a través de Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, pero en este momento se le está saliendo de las manos estos países de Asia Central, y a Rusia no le gusta mucho, porque pues perdería hegemonía en esa área o en esa región tan importante para China y para Rusia. Por ejemplo, estos países proveen gas, ¿no? Le proveen gas a Rusia y a China. Entonces, si China sigue involucrándose en ese asunto, Rusia ha estado como muy quieto y muy callado frente a ese asunto, pero seguramente va a ser un tema a futuro para revisar entre China y Asia Central, ¿no? Entonces, lanza esta ruta de la seda, que es un tema cultural, político, es una iniciativa que también cuenta América Latina. Ellos dicen que América Latina es una extensión natural de la ruta de la seda, y en futuro se plantea como un canal interoceánico que llegue hasta Nicaragua, es una de las opciones, ¿no? De momento no hay
planos o información acerca de eso, pero eso es lo que se plantea inicialmente con la Ruta de la Seda para América Latina. ¿Qué pasa en julio del 2014 con el presidente Xi Jinping? El presidente Xi Jinping vio con sus antiguos presidentes que había muchos convenios bilaterales entre Colombia y China, entre América Latina y China, y también se dio cuenta de que esto no le sirvió a América Latina porque nosotros somos, pues, competir con China es un tema asimétrico de pérdidas de dependencia en cuanto a materia prima. Entonces China dijo, no, venga, yo quiero que ustedes también surjan, es decir, quiero que esta cooperación sea de win-win, ¿no? Ellos le llaman win-win. Y yo quiero hacerlo a través de un bloque económico. Y el bloque económico que se eligió en ese momento, porque también abarca los países del Caribe, fue la CELAC. Y ellos sacaron un tema que se llama 1 más 3 más 6. Entonces, aquí presento como unos poquitos temas sobre este asunto. Entonces, porque el 1 es el programa de cooperación China-América Latina. El punto 3 es comercio, inversión financiera y cooperación financiera. Pues en comercio sabemos que es de los puntos más importantes que ha existido durante mucho tiempo entre China y América Latina, que es el intercambio comercial, importación y exportación. Importación, nosotros, por ejemplo, exportamos hoy en día, pues en Colombia para el caso de aguacates, carne bovina, pero mucha materia prima. Es decir, seguimos con la dependencia de nuestros recursos mineros, explotándolos y llevándolos a China. Inversión financiera, pues China ha invertido significativamente en América Latina con el tema de puentes, metros, creación de hidroeléctricas, han ganado pues muchas licitaciones y eso pues es importante en América Latina, ¿no? Y la cooperación financiera, que es un tema que en este momento está quejando a China, y es todo el tema de los préstamos que ha hecho América Latina durante este tiempo, ¿no? Digamos que América Latina se encuentra supremamente endeudado con China y por eso a partir de la pandemia o antes de la pandemia China ya había decidido como parar esos préstamos hasta que se pudiesen hacer los pagos, ¿no? Entonces China está como un poco, como dice, no voy a hacer más préstamos hasta que vea que los países de Latinoamérica salen de esta crisis económica por el tema de la pandemia y para mirar cómo nos seguimos desarrollando mutuamente. En el punto 6 tenemos energía y recursos mineros. Como sabemos, pues China sigue siendo supremamente dependiente de los recursos mineros, del hierro, del carbón, del oro, y no lo va, o sea, no va a seguir, o sea, no va a dejar de hacerlo y va a ser siguiendo muy dependiente de América Latina en ese aspecto, aunque tiene a África, ¿no? África también le supre muchos minerales naturales, ¿no? En cuanto al tema de construcción, pues lo que les mencionaba anteriormente, todo el tema de las construcciones de infraestructura en América Latina, pues por parte de China, ¿no? De carreteras, de puertos, en general. Agricultura, como les dije, China sigue siendo muy dependiente también en temas de seguridad alimentaria y aquí el tema de la agricultura es con el tema de la soja, donde Brasil y Argentina son los mayores exportadores de soja en China, ¿no? La manufactura. Ellos, ¿qué plantean en la manufactura? Ellos dicen, para nosotros a veces es muy costoso traer, o como traer el producto final a América Latina, entonces lo que quieren es ver la posibilidad de montar las empresas chinas en América Latina, o sea, crear una empresa china en América Latina donde se haga todo el tema de proceso y luego para la importación a los países o la distribución a los países de América Latina sea un poco más sencillo, por tema de costos también. Eso se plantea más o menos al 2030, dependiendo de cómo vayan surgiendo las relaciones en general, ¿no? Estos dos últimos puntos, que es innovación tecnológica y tecnología de la información, son como el blanco o han sido como el punto álgido de todos los problemas que China ha tenido con Estados Unidos, pues por el tema de seguridad, ciberdefensa, todo el tema de la tecnología 5G, 4G, que en su momento el presidente Donald Trump hizo un llamado a todos los países de América Latina que no hicieran la compra a Huawei o a ZTE de este tipo de tecnología, pero que no le funcionó porque no presentó ninguna alternativa, ¿no? Entonces, estos dos puntos son un tema fundamental y hablamos de la revolución 4.0, ¿no? Entonces, para allá vamos también. En este punto,
digamos que China tiene una relación muy estrecha con Brasil, particularmente con el tema de satélites al espacio, de cooperación del medio ambiente. También vimos la semana pasada, bueno, como en marzo, perdón, que el Partido Comunista se reunió y sacó su plan quinquenal, donde el tema central es el tema del medio ambiente. Entonces, en este último también las tecnologías renovables juegan un papel fundamental. De aquí para adelante, pues lo que les mencionaba anteriormente, China sacó un segundo white paper, donde sigue hablando del tema de cooperación, pero se dio cuenta que la CELAC no está llevando lo que ellos querían, entonces le tocó iniciar a hacer relaciones netamente bilaterales y de dependencia, desafortunadamente, para América Latina, porque no encontró un espacio y desafortunadamente en América Latina los bloques regionales nunca han salido a flote por el tema de las diferencias políticas en los diferentes regímenes, bueno, en los diferentes procesos políticos, ¿no? Entonces, si llega un presidente, pues tiene otra postura política y pues no se volca a encontrar una solución regional. En el 2017, Chile y Argentina fueron los primeros anfitriones en asistir a esta nueva ruta de la seda. Panamá es el único y ha sido el primero en ser partícipes de la ruta de la seda. Y recientemente Argentina está revisando la posibilidad de entrar a esta nueva iniciativa, donde China pues dice, si usted entra, pues yo le voy a garantizar muchas cosas en temas de inversión para América Latina, ¿no? Finalmente, pues hubo un segundo foro de la CELAC China para hablar también sobre el tema de cooperación y respeto mutuo. ¿Qué ha pasado de aquí a la fecha? Pues China logró, pues Donald Trump llegó en el 2017 con una política totalmente adversa para América Latina. América Latina se hizo más cercano a China, luego llegó la pandemia, China ha prestado implementos médicos, también el tema de las vacunas han sido más económicas, y bueno, pues ahorita con el presidente Biden hay que ver qué va a pasar con América Latina. Seguramente América Latina va a jugar un papel muy importante en disputa. Vamos a ver eh, América Latina cómo toma decisiones. Puede que sea igual que en el pasado, que dependiendo de su gobierno tome decisiones. Hay unos países que están más alineados hacia la política china y otros que siguen y seguimos alineados hacia la política de Estados Unidos. Entonces, eso es más o menos lo que quería comentarles del proceso que ha tenido América Latina con China. Sí, si me preguntan si es dependiente, sí somos dependientes de China, porque no hemos sido capaces de formar un bloque regional que nos permita ser competitivos y plantearnos una postura frente a un país como China, Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, esa es nuestra tarea y creo que es un deber, una obligación que debemos como países latinoamericanos tener. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. La verdad que este tema de China con América Latina es muy importante. Yo ayer estaba leyendo un poquito en la página de CELAC y mencionaba algo así de como el crecimiento que va a tener esta cooperación de China con América Latina. Entonces, la verdad que como yo les mencionaba a los que estábamos al principio, a mí me parece súper interesante este tema. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere decir algún comentario o si quiere hacerle alguna pregunta a Liliana para que levanten la mano y si no, pues yo tengo unas ahí que te voy a preguntar. Felipe. Sí, sí, yo tenía una pregunta ahí. Bueno, Liliana, gracias por esta explicación, que bueno, yo aprendí un montón en esto que nos explicaste, pero digamos, a mí me surge un poco la duda frente a si uno puede pensar en principio si Latinoamérica puede actuar como bloque o no puede actuar como bloque. Digamos que siempre la reflexión ha sido la posibilidad de integración latinoamericana y en estos espacios de café hemos hablado de que hay una especie como de reclamo de los países de Centroamérica pues también de Sudamérica, de que hay unas potencialidades para poder hacer la integración o una integración, digamos, útil, que no se fragmente, como tú lo mencionabas, digamos, por intereses o por cuestiones ideológicas, sino más bien como una propuesta de inmersión fuerte dentro del escenario internacional. Yo no sé si uno podría hablar realmente de que Latinoamérica actúe o no como bloque.
digamos que las críticas son, y a veces uno habla con los profes o con gente que se especializa en integración y dice, pues integración no hay. Sí, aquí lo que, pues cada uno ha cogido por su lado. Y hay ciertas iniciativas, la última que salió por ahí, bueno, una muy importante es Alianza Pacífico, y otra que salió por ahí es Prosur, pero digamos que uno como no logra identificar y no logra como tener muy claro qué intereses podrían haber allí, porque de una u otra manera se presta como una plataforma ideológica. Pues el caso particular de Venezuela, cómo Latinoamérica probablemente está pensando en unos problemas internos y esos problemas internos no le permiten ver que ya le llegó China y está encima y pues tiene que de una u otra manera reaccionar. Es decir, hay como una especie de dinámica reactiva frente a la inserción de uno de estos actores tan fuertes y tan grandes. Entonces, lo primero es como no sé, para mí el tema de integración es un poco difuso, eh, pero no sé de pronto la lectura que tú tienes y también China, cómo entiende esa integración, ¿sí? Es decir, tú nos mencionabas que en principio entró como a hablar con CELAC, pero no le pareció muy, digamos que una buena plataforma. Entonces, ¿cómo leer eso y cómo entender como en un primer momento la posibilidad de la integración y de diálogo como bloque con China? Eso de una u otra manera tiene un reflejo en cómo se relaciona con Estados Unidos. Gracias, Pipe. Bueno, frente a tu primera pregunta, exacto, lo que tú mencionabas, el tema de los bloques regionales es un tema difuso y más ahorita cuando los países de Latinoamérica tienen problemas supremamente fuertes en su economía, donde estamos sufriendo una crisis económica muy importante. Entonces, seguramente el tema de un bloque o crear un nuevo bloque, porque yo creo que crear de pronto ya se sobrepasa de todos los bloques regionales que tenemos, ¿no? Es decir, Mercosur, la CELAC, bueno, creo que ya, y ninguno funciona. Entonces, China también se dio cuenta de eso, por eso tu pregunta, China, ¿cómo el tema de los bloques? Pues China se dio cuenta inicial, dijo, bueno, exploremos con la CELAC cómo nos va a funcionar, si nos va a funcionar o no, pero se dio cuenta que estamos muy dispersos, tenemos posiciones totalmente adversas y que es muy difícil poder llegar a un bloque regional siempre y cuando no seamos independientes y tengamos nuestras propias posturas políticas sin tener en cuenta Estados Unidos, sin tener en cuenta Europa, sin tener en cuenta China. Entonces, es muy difícil para América Latina pensarse hoy en un bloque regional y más ahorita es mucho más complejo y China ya lo entendió así y por eso China pues ahora está actuando de manera independiente, de manera bilateral con los países pues que han sido más cercanos a ellos, pero de bloque ya desafortunadamente no podemos hablar, por lo que estamos muy dispersos y hay una enorme diferencia ideológica en todos nuestros países. No, esa es una de las peores noticias para los que le apuestan a la integración en Latinoamérica. Bueno, no, yo no soy experta en el tema de integración, pero lo leo y lo veo así por todos los procesos de integración que hemos pasado. Pues la Unión Europea lo hizo solamente con uno, ¿no? Pues obviamente pasó por unos procesos, pero inició con una base que era el carbón y a partir de ahí hicieron su proceso. Nosotros no hemos podido encontrar esa manufactura, ese mineral o lo que sea en común para poder generar hacia afuera. Entonces, para mí es muy complejo pensar hoy en una integración de América Latina. Ok, bueno, Alex, tenés una pregunta, pero antes voy a leer la pregunta de César, que la mandó por el chat. ¿A China le interesa América Latina o es a América Latina quien le interesa a China? Qué buena pregunta. Creo que los dos, ¿no? China le interesa mucho América Latina porque tiene que formar su grupo, ¿no? Es decir, tiene que tener sus aliados ahí al lado. Cuando Estados Unidos inicia de nuevo a crear sus nuevos lazos de cooperación de nuevo con América Latina, entonces a China le conviene tener de su parte a algunos países de Latinoamérica. Y a Latinoamérica le conviene muchísimo tener un aliado como China por todo el tema de las materias primas, ¿no? Pues es un tema de dependencia, porque nosotros dependemos netamente de lo que podamos venderle a China en recursos minerales también, ¿no? Y si eso no pasa, pues nuestras economías se caen. Entonces, es particularmente eso y
de los dos lados, creo que es parte y parte, pero nosotros somos más dependientes de China en este momento. Ok, bueno, Alex. Sí, bueno, agradecerte, Liliana, por tu ponencia muy amena y realmente muy enriquecedora. El saber el proceso de que lleva China en la integración de América Latina, pues es, digamos, relativamente una potencia nueva en la región y que se está pues abriendo paso. Y hay muchas cosas de las que he tomado apuntes y creo que me voy con ese conocimiento. Ahora, me llama mucho la atención el hecho de la pregunta de Felipe, porque acerca de los bloques, en Centroamérica pues tenemos el SICA, y cuando se habla de inversión, al menos de parte de la Unión Europea, no lo hace a nivel, digamos, bilateral, Unión Europea, El Salvador, sino que lo hace a nivel de bloque, Unión Europea, SICA. Precisamente porque es como una forma de fomentar la integración y también de mejorar como las relaciones internacionales o las diplomáticas entre esos dos bloques. Ahora, la pregunta acá, pues, de la que yo tengo curiosidad, o por lo menos que me surge a raíz del tema, pues que si existe un interés geopolítico detrás de la inmersión de China adentro de América Latina, como por decir que poder tener un estado satélites o a futuro bases militares en América Latina ante una inminente posible tercera guerra mundial o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido voy a girar mi pregunta. Gracias. Vale, a ti, muchas gracias. Sabes que no veo, es decir, China lo ha hecho saber constantemente cuando siempre le preguntan si él cree que va a ser un país hegemónico y tiene un tema geopolítico de fondo con América Latina y África. Ellos dicen que no. Ellos dicen, no, nosotros no tenemos ningún interés más que el de cooperación entre los países, comercio. Entonces, claro, eso es a simple vista, pero si tú ves detrás de todo eso, pues China no es gratis que también esté en América Latina y en África, ¿no? En África, todo el tema de infraestructura es made in China, todo el tema de los préstamos no son gratis tampoco. Detrás de eso también hay un tema de cooperación con ellos, es decir, China te dice a ti como país, yo te presto, pero tú tienes que contratar a las empresas chinas o tienes que traer la inversión China. No lo veo por un tema militar, no creo que China, porque China siempre ha mantenido el tema de su no interferencia en los asuntos de Estado, y creo que ahí es la diferencia con Estados Unidos, ¿no? Cuando nosotros tuvimos a Estados Unidos era un tema netamente militar, ¿no? Entonces en Colombia el Plan Cóndor con el tema de las drogas, las bases militares que son tan dañinas para América Latina, en Colombia, bueno, en todos los países, China no ha llegado, o sea, yo no veo a China, si tú me preguntas, yo no veo a China en ese aspecto militar de seguridad, no, ellos, además que ya no estamos para eso, es decir, yo creo que ya es un tema más tecnológico, ¿no? De seguridad cibernética, entonces quizás por ese lado podríamos pensar en un tema geopolítico, ¿no? Pero no veo a China en ese aspecto, pero también dependerá de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos va a jugar ahorita un rol importante para la toma de decisiones con China y América Latina. Gracias. Bueno, antes de pasar a tu pregunta, Rafael, voy a leer unas preguntas que están en el chat. Entonces, Diana nos pregunta, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que el uso de la vacuna e industrias farmacéuticas chinas forman una nueva manera de soft power en América Latina? Bueno, en ese tema he escuchado muchas conferencias también, decían, bueno, pero es que el tema es de necesidad, ¿no? Es decir, América Latina tampoco tiene muchas opciones y China llegó con una apuesta de cooperación en ese aspecto. Entonces, es un tema de soft power, sí, yo lo llamaría también así porque no es netamente directo de cómo venir a implementar y hacernos como, bueno, lo que quiere también China es como que América Latina sea feliz a la luz de ellos. Entonces, sí, es un tema de soft power el tema de las vacunas, también se podría decir. Ok, Orlando también nos pregunta
Sí, la influencia de Estados Unidos sobre América Latina será influyente de cuándo a por qué se tienen pocas relaciones con China. No, no, ¿cómo así? Es decir, o sea, entiendo la primera parte, pero no entiendo, ¿será influyente de cuando por qué se tienen pocas relaciones con China? Es decir, las relaciones entre China y Estados Unidos o China con América Latina, no, no sé. No sé si de pronto Orlando quiera. Sí. Orlando, no sé si querés explicarnos un poquito. Creo que él se refiere a la relación de, que si Estados Unidos afecta a la relación entre América Latina y China. Ok, ya, listo. Bueno, Estados Unidos hoy tiene que hacer, hoy en día con el presidente Biden, tiene que volver a crear las relaciones con América Latina, pues por todo como la era perdida con Donald Trump. Entonces, yo creo que tampoco China está como para pelearse una disputa con algún país, con América Latina. Seguramente Estados Unidos tiene muchos adeptos aquí en América Latina y va a cooperar o va a entrar en un tema de cooperación y más que todo en ayudas en las deudas con China. Particularmente hay un programa que tiene Estados Unidos donde le dicen, mire, yo te puedo ayudar con la deuda que tú tienes con China. Y ellos la pagan, pero no sabemos qué vaya a pasar detrás de esa ayuda. Entonces Estados Unidos va a llegar en América Latina así, de esa manera, ayudando a pagar la deuda tan gigante que tiene con China. Entonces creo que por ese lado de pronto será la disputa, de pronto, pero... Ok. Antes de pasar con Rafael, voy a leer un comentario que puso Valeria. Dijo que me parece que de dependencia recíproca, más que nada porque China necesita más mercados. Creo que eso era cuando estabas hablando al principio. Y antes de pasar con la pregunta de Eduardo, creo que Rafael tenía una pregunta. No sé, Rafael, si todavía la querés hacer. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, aquí, Lili, es una pregunta un poco más personal, porque al principio de la ponencia comentaste que estuviste en China, ¿verdad? Mi pregunta sería como, para un latinoamericano en específico, por ejemplo, pues, no sé, en mi caso, al ser mexicano, hay mucha posibilidad de aprender chino mandarín y tener a futuro, pues, oportunidades laborales mucho más amplias. O sea, ¿tú lo consideras así más o menos, así como lo has visto hasta el momento? Gracias. Sí, claro, pues llevándolo a políticas, puro soft power, ¿no? Entonces, China, como en los últimos 3 años, 5 años, tuvo una política de muchas becas para los países de América Latina y particularmente en el tema del pregrado. Conocí muchos latinoamericanos de Bolivia, de México, de Perú, que estaban estudiando su pregrado en mandarín. Entonces, eso me pareció enorme, o sea, me dio mucha sorpresa porque quizás lo más allegado sea una maestría, pero te daban el curso de 1 año de tu mandarín y luego tú hacías tu pregrado por 5 años y no te ponían ninguna condición, que es aún mucho mejor, es decir, no te decían, no, usted se tiene que quedar acá, sino usted sale a su país a ayudar con el tema de la medicina, más que todo muchos estudiantes de medicina están ahorita terminando la carrera, entonces para un mexicano hay muchísimas posibilidades y conocí muchísimos mexicanos que a través del Instituto Confucio están en China. Y pues obviamente China sigue con las becas actualmente, entonces yo creo que te recomiendo, si quieres estudiar en China, pues revisar becas. Eh, para todas las universidades hay, entonces apuéstale a eso si te parece que es un buen camino. Y para mí siempre ha sido como China el mejor camino que he tomado hasta el momento, pues por todo lo que me han dado, te ayudan con el tema económico, pude encontrar también trabajo allá en su momento, entonces pues no tengo quejas, por eso soy pro China. Muchas, Ok. muchas gracias, ¿Vale? Lili. Ahora con la pregunta de Eduardo. Considerando la posición de China hoy en día, ¿qué acciones y posibilidades tiene China de acelerar la dieta estadounidense? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, China en este momento tiene el sartén por el manto, por decirlo así. Entonces, claro, ¿qué pasó ahorita? O sea, últimamente, en diciembre del año pasado, China firmó el famoso acuerdo, un acuerdo que, recordemos que que Estados Unidos se salió de la TTP, ¿no? Entonces, China firmó con la ASEAN
la Asociación Económica Integral Regional del Pacífico. Algunos analistas internacionales dicen, China ya sabía que iba a hacer un cambio de gobierno, que iba a ser que iba a ser supremamente diferente a Donald Trump, entonces tenía que empezar a firmar acuerdos como fuera el lugar, y firmó también, pues, a partir de donde está Japón, Corea del Sur, es decir, cuando veíamos a Japón metido con China, es decir, China permitiendo que Japón estuviese ahí, pues ya es bien importante. Y también en diciembre firmó un acuerdo de inversión con la Unión Europea. Entonces, aquí el que tiene como la sartén por el mando es China de momento, porque es el que tiene como mayor relacionamiento con los países en general mundial. Ahora Estados Unidos tiene que empezar a hacer su lobby, empezar a hablar con la Unión Europea, plantearle posibilidades, y así también con Asia, ¿no? Y pues por todo el tema del sur de China y los países que allí se están disputando unas islas, ¿no? Ahora Camila Velasco dice, ¿cómo considera que la diplomacia de las vacunas afectará a la influencia de China en la región? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la repites? Discúlpame. ¿Cómo considera que la diplomacia de las vacunas afectará la influencia de China en la región? Bueno, yo creo que anteriormente lo mencioné, yo creo que es más un tema de momento largo, pues porque América Latina no tiene los recursos y tampoco tiene las industrias para crear sus propias vacunas, entonces tiene una dependencia tanto de Europa, de Estados Unidos y China frente a las vacunas. Entonces, no lo veo como un tema diplomático, sino como más un tema de soft power hacia América Latina. Ok, ahora Nora nos dice, hola, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. ¿Crees que los países de América Latina deban tener, creo que, precaución a un largo plazo de una posible invasión silenciosa china, como ha ocurrido con el Tíbet, o consideras que es un caso sui generis por temas geopolíticos? Sí, no, yo creo que el tema del Tíbet es un tema sui generis, pues porque además China lo que le importa es mantener su región unida, ¿no? Entonces, por ahí también va el tema de las provincias de Xinjiang, de los Uyghur, que tanto debate ha obtenido a nivel mundial y que tanto le critican a China, ¿no? Entonces, yo considero que el tema del Tíbet fue un tema sui generis porque China no tiene, pues, injerencia en temas geográficos o geoestratégicos en América Latina, pues porque no han sido de su parte de su historia. Entonces el Tíbet fue en su momento parte de China y a ellos no les gusta que se les desarme China como tal. Por eso tanto el tema de Hong Kong, Macao y Taiwán es tan complejo para los chinos, ¿no? Ok, ahora, a ver, Ramón dice, las manufacturas de Latinoamérica, ¿cómo pueden contrarrestar la competencia con China? Bueno, eso es una buena pregunta. Digamos que por eso mencioné anteriormente que las manufacturas chinas se quieren mover para América Latina, también por un tema de costos, ¿no? Hoy la mano de obra china está supremamente alta, por eso muchas empresas de estadounidenses son made in Vietnam. O sea, si vemos ahorita la ropa de nosotros, dice made in Vietnam, porque el nivel de vida y el nivel económico de China ha crecido. Entonces, las manufacturías de la TAM, pues depende también de la competencia en costos, que China, pues obviamente maneja unos costos supremamente económicos, a veces dicen que son desleales, pero dependerá también de China cómo vea a Latinoamérica, si manda toda su manufactura a América Latina por temas de costos y por temas de ser más fácil la venta de sus productos finales a América Latina. Entonces yo lo veo más que todo así. Las manufacturas de Latinoamérica tienen muchas posibilidades, pero el tema de costos y la mano de obra también afectan un montón, ¿no? Ok, ahora Eduardo otra vez dice, ¿cómo podría evitar China un bloqueo del estrecho de Malaca cuando sabemos que el 89% de su comercio transita por esa zona? ¿Cómo podría consolidar su poder nacional como lo han hecho otros estados potencia, porque principalmente se concentra en lo económico y comercial, aún considerando que todos los tratados no evitan ese bloqueo? Bueno, es una pregunta larga y compleja, ¿no? Así son las preguntas de Eduardo.
Eduardo es mi compañero, así que los que somos compañeros de Eduardo acá sabemos eso. ¿Cómo podría consolidar su poder nacional como lo ha hecho otros estados potencia? Porque principalmente se concentra en la economía y la comercial. Bueno, yo creo que China ya hoy es potencia, es decir, China es potencia a nivel comercial, ¿no? Porque pues es el primer socio comercial de América Latina, seguramente también es el primer socio comercial en África y en Europa por ahí es el segundo. Entonces, yo creo que China necesita es consolidar y mantener esos países de su lado. Además, porque China tiene muchas opciones a futuro, es decir, China se proyecta al 2052, es decir, y ahorita con el tema del plan quinquenal, menciona un tema de medio ambiente que está en boga, entonces China le va a apostar a esas energías renovables que le van a ayudar a seguir potencializando su economía. Entonces, yo lo veo más por ese lado, no sé si te respondí la pregunta, de pronto tú me puedas ayudar ahí, pues porque es una pregunta bien compleja, pero o si tienes alguna opinión frente al asunto, pues bienvenido, o alguien, bienvenido. Bueno, Eduardo, explícanos. Es que bueno, para empezar, buenas tardes. Y con respecto a la pregunta, es que, digamos, desde el punto, soy sobre todo ecléctico, pero me oriento más al neorrealismo y estaba en una conferencia en la cual estaban diciendo cómo China, si bien actualmente se le considera una potencia regional, pero que tiene un impacto internacional, haciendo la aclaración, y no se le considera todavía una potencia hegemónica o mundial, por así decirlo, porque no tiene consolidado el poder militar, si bien el poder blando lo tiene desarrollado, no tiene desarrollado el poder líquido, el poder maleable, el poder estático, que son derivados del mismo, pero hacen a un Estado todavía más fuerte. Y me quedaba la duda cómo lo podía consolidar, porque si bien usted planteó el posicionamiento que se quiere hacer el Canal de Panamá, estaba leyendo reportes de que China busca que su naval pueda cruzar por ese estrecho para tener un mayor impacto geopolítico. Bien, estaba hablando de la naval para consolidar lo militar, pero ¿cómo podría consolidar el resto de los sectores de su poder nacional? Bueno, pero también es cierto, bueno, sí, el tema militar y China, por ejemplo, muchos no ven a China como un país puramente militar, pero China ha invertido mucho dinero en armamento militar. No lo ha sacado aún, sino simplemente ha desplegado algunas de sus barcos militares en el sur de China, ¿no? Pero en los otros temas, pues sabemos que China ha invertido muchísimo dinero en investigación y desarrollo, ¿no? Como hemos visto en el tema satelital, en el tema espacial, China ha liderado pues, muchas de las misiones espaciales, que eso también antes era un tema de carrera armamentística, ¿no? Entonces por ahí también va el tema. Y como cuando dices por el tema, creo que el líquido, ¿te refieres al tema marítimo? No sé. El poder líquido es el poder de la comunicación, cuando se reprime según la psicopolítica a lo interno, pero se brinda otra imagen a lo externo. En el tema de comunicación, bueno, no sé, yo lo veo también más por el tema de las telecomunicaciones, del 5G, de cómo China ha llegado a América Latina y ha estado a Europa con el tema del 5G, de las redes 5G. Yo le veo por ese lado. Ok, Jocelyn Farfán, creo que vos tenías la mano levantada, no sé si querés preguntar algo. Si no, entonces pasamos con Felipe. Sí, bueno, gracias, Daniela. Muy, muy esclarecedor todas estas preguntas y creo que te han bombardeado de muchísimas preguntas, así que está muy chévere porque están poniendo a prueba. Ahora, yo tengo como 3 elementos gruesos y ya digamos que poniéndonos ya más tensión con China, porque pues China es digamos, una potencia muy interesante, pero también tiene como unos vacíos o digamos que tiene unos retos más bien con los que enfrentarse para poder, digamos que consolidar su poder internacional. Y creo que te quería sobre este punto, digamos que preguntar 2 elementos.
El primero de ellos tiene que ver con los cuestionamientos que frecuentemente le hacen a los derechos humanos, ¿no? Y digamos, la reunión bilateral de Estados Unidos-China, la más reciente, eso fue hace un par de días, estuvo muy tensa y se hablaron, entre otras cosas, bueno, primero de la injerencia de ambos, o sea, ambos echaron agua sucia, que ambos estaban ingiriendo digamos, en diferentes dinámicas de los diferentes países que tienen también como cierta influencia. Pero una de las críticas más fuertes que le hizo Estados Unidos a China fue sobre los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos. Claro, Estados Unidos pues no tiene mucho con qué hablar y él cree que Estados Unidos cree que es como el gran ordenador y determinador de la libertad y de la democracia en el mundo, pero pues se ha metido en unas invasiones violentas, sobre todo en Medio Oriente, y pues en Latinoamérica ha financiado golpes de Estado, y bueno, digamos que también tiene muchos cuestionamientos. Ahora, China le responde con una foto, ¿no? Y le dice, pero ¿qué me habla usted de derechos humanos si hace 100 años ustedes eran los esclavistas más violentos del mundo? O sea, estaba una plantación de algodón y detrás estaban todos los esclavos de esa plantación. Ahora, está bien, ¿sí? O sea, están en tensión y en disputa y digamos que hay cada uno se echa agua sucia de por qué no es tan malo en términos de derechos humanos, pero a los dos les corre, digamos, unos grandes cuestionamientos en este sentido. Ahora, probablemente China dice, ese es un debate muy reciente para nosotros, hablemos de otras cosas, y siempre, casi siempre va de China el tema de los derechos humanos, particularmente, pues, lo que sucede en el Tíbet, y de una u otra manera también, en cierta medida, su relación con Hong Kong, y digamos que las represiones que, digamos, no ha hecho directamente, pero que está detrás de, de esas represiones, ¿sí? Como, digamos, ciertas orientaciones políticas que hay detrás de eso, detrás de los movimientos prodemocráticos en territorio chino. Ahora, digamos, cómo entender a China, cómo valorarla en términos de derechos humanos. Yo creo que se raja, ¿sí? Pero ¿cómo entenderla? Esa primera pregunta yo sé que está un poquito larga, ¿sí? Pero hay otra pregunta que me interesa más y tiene que ver con, digamos, hay una gran teoría que es la teoría de transición de poder. Y en esa teoría de transición de poder lo que se habla es que cuando una potencia hegemónica está viendo venir una potencia que reta su hegemonía, en este caso China, Estados Unidos, Estados Unidos, China, lo que va a hacer ese gran hegemón que es Estados Unidos, es de una u otra manera asumir una posición activa para impedirle a China que, digamos, logre una posición hegemónica. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a compartir su hegemonía. ¿Quién sabe? Yo no creo, eso no sé en dónde se ve, pero yo creo que Estados Unidos no está dispuesto a permitirle a China que se convierta en el hegemón. Y Donald Trump ya lo mostró haciendo una fuerte crítica a China, el virus chino, bueno, digamos que unos argumentos para jugar un poco con ese rechazo hacia China. Ahora, Biden no ha cambiado, digamos, ha moderado el discurso, pero no ha cambiado la política, ¿sí? Entonces, claro, China ha venido en un ascenso yo vengo en un ascenso pacífico, ¿no? Yo voy a seguir creciendo, yo soy amigo de todos, viene con este tema yo quiero cooperar y quiero ayudarle a todo el mundo, ¿sí? Yo creo que ese es un poco un discurso un poco sofístico, ¿sí? O sea, es un discurso que de una u otra manera lo que quiere hacer es no tener problemas por ahora, pero cuando China fortalezca sus capacidades militares, fortalezca sus capacidades económicas aún más, estaría en posibilidad de retar a ese hegemón. Ahí algunos teóricos han hablado de que puede desarrollarse pues una guerra, en tanto haya, digamos, que sea un Estado revisionista o no esté de acuerdo con el sistema internacional. China está de acuerdo con el sistema internacional o con las dinámicas del capitalismo global que conocemos hoy. Tendrá algunas reflexiones, pero pues en Davos hace un par de años Xi Jinping fue el que más defendió el libre comercio. Ahora, ¿qué tanta tensión podría haber? Y esa es la segunda pregunta.
en esa transición de poder entre Estados Unidos y China, y hasta dónde China estaría dispuesta a asumir el reto, y yo no sé si mantener ese discurso de crecimiento pacífico y somos amigos de todos, porque últimamente ha venido subiendo digamos, el nivel de tensión en sus diálogos, ¿sí? Y una prueba de eso fue esta última reunión con Estados Unidos, o sea, ya se le fue con toda. Ya. A mí no me venga a hablar de derechos humanos porque usted, Estados Unidos, no sabe de eso. Entonces, ¿hasta dónde podría mantener China ese discurso? Son esas dos preguntas, perdón, me extiendo mucho. Gracias, Lili. Bueno, no, complejas, Felipe, porque, bueno, con el tema de los derechos humanos, pues China ha sido como muy escéptico a recibir eh, como quejas o reclamos de los países de Occidente, ¿no? Entonces, pues lo que tú ya lo mencionas fue, pues Estados Unidos, ¿usted a mí qué me dice cuando usted también reprime, mata, asesina a sirios? Porque sí. Y un tema que es supremamente importante en China es no se meta en mis asuntos. O sea, China es por eso siempre también ha mantenido esa postura de, pues yo no me meto en sus asuntos, usted no se meta en los míos, y por eso, claro, yo podría decir también el tema de los derechos humanos en China son supremamente graves para la población, particularmente en Xinjiang, pero China siempre ha sido como muy directo frente a en ese aspecto, y particularmente recientemente conocemos la marca H&M. H&M estaba en toda China, en todas las ciudades de China, pero H&M hizo un comentario frente a o sea, la materia prima el algodón, de donde se hacen estas prendas, son de Xinjiang. Entonces, H&M sacó un comentario diciendo que la población de Xinjiang no es feliz y que está reprimida y que es muy pobre. ¿Qué, qué aspectos tomó China o qué repercusiones tomó China? Cerró todas las tiendas de H&M en China. Entonces, para China esto no es un tema negociable. Que alguien ajeno a China hable sobre sus derechos humanos, pues no es algo que se permita. Y por lo mismo, es decir, creo que para China siempre ese tema de los derechos humanos ha sido un tema supremamente complejo, que hablamos desde la época de Mao Zedong hasta hoy en día. Entonces, no puedo hablar mucho sobre el asunto también, porque sí, China tiene un tema de derechos humanos, pero creo que es un tema que no se trata en la política de China y que no es negociable, y que mucha gente le critica en Occidente, pero también hay que vernos a nosotros mismos frente a esos asuntos, ¿no? Y frente al otro tema de la teoría de transición, eh, interesante porque yo creo que China en su momento también dará pasos. Dicen por ahí que va a haber una guerra interestatal, es decir, no va a haber una guerra directa entre China y Estados Unidos, cibernética o como algunas personas lo llaman, sino es un tema interestatal a través de otros estados. ¿Y quién va a jugar ahí un rol importante? Por ejemplo, Taiwán. Dicen que Taiwán en algunos años va a tener su independencia y que China no va a poder evitar como esa transición. Y ahí, ¿quién va a estar? Pues Estados Unidos apoyando a Taiwán en su independencia, y en otras regiones también va a pasar lo mismo. Entonces, se habla de una guerra hegemónica en temas interestatales. Por ahí yo veo el tema de la transición, y China no va a dejar seguramente de dejar de crecer a nivel espacial, militar y económico, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es que Estados Unidos no se la va a poner fácil, y lo va a pasar con el tema de los derechos humanos, con las regiones autónomas que tiene China, pues va a apoyar a Hong Kong seguramente, se va a inmiscuir más en el tema de las islas del sur de China, con Senkaku, seguramente va a poner, yo creo que ya tiene algunos buques en esa parte, que a China pues también le va a molestar un montón, y bueno, van a surgir, digamos que yo creo que no va a haber una guerra como tal, sino van a haber tensiones muy fuertes a nivel interestatal, que sí pueda que China lo ponga, o sea, que ponga a revisar China su política, ¿no? De no injerencia, ¿no? No sé si Bueno, Felipe respondió la pregunta. gracias, Lili. También tenemos una pregunta de Bessie que dice, ¿podría Taiwán de alguna manera sobrevivir al crecimiento de China actualmente, ya que hay países latinoamericanos que lo reconocen aún? Sí, como lo mencioné anteriormente, y muchos analistas internacionales dicen que Taiwán sigue creciendo,
económicamente y que va a ser inevitable que Taiwán en su momento pueda alcanzar una independencia de China. Entonces, creo que sí, eso se plantea, es incierto también por la coyuntura y por la problemática que tiene particularmente esta región para China, pero sí, en un momento sí será posible. Bueno, pues si ya no tienen más preguntas, no sé si alguien más quisiera preguntar algo, si no, pues vamos a proceder a cerrar con nuestro café internacionalista. A ver, Alex. Sí, sí, una última pregunta. Sí, hemos visto que China, pues dentro de la inversión de América Latina, ha hecho, al menos en el caso de El Salvador, ha dado una cooperación no reembolsable antes de la pandemia. Era una inversión millonaria que incluía un estadio de primer mundo en El Salvador, plantas conservizadoras, inversión en salud y entre otros factores. Ahora, esto, pues, escuchando la ponencia, y creo que empezó a atar ciertos cabos que no recordaba y que posiblemente es lo que aleja un poco o que nuestro presidente todavía no ha logrado sentarse con Biden o mantener una comunicación bilateral concreta. Es que cuando se da el anuncio de esta inversión no reembolsable, el presidente Bukele de El Salvador pues le llama socio a China. Y estamos hablando pues que el socio, el primer socio estratégico de El Salvador por la región pues es Estados Unidos. Entonces existe este entronconazo entre los dos hegemones. La pregunta es que si se visualizaría un cambio de socios o de aliados, mejor dicho, a nivel latinoamericano, o sea, por decir que China, bueno, acabamos de escuchar pues, que Estados Unidos no se la va a dejar fácil, pero que sí podría como existir esa posibilidad de que países latinoamericanos comiencen como a reemplazar el primer socio, que mayormente, pues, al menos en el área de América Central, es Estados Unidos, pero que pues, podría existir esa posibilidad de empezar como a cambiar los socios estratégicos. Gracias por tu pregunta. Y tú cuando mencionaste el tema del estadio fue muy particular porque China le dio el estadio y le dijo, usted tiene que dejar de reconocer a Taiwán, ¿no? Y fue Salvador que dijo, bueno, está bien, yo dejo de reconocer. Sí, exactamente. Es muy Sí, chistoso. exactamente. De hecho, cuando se da esto, pues el presidente Bukele, bueno, se da el rompimiento de relaciones diplomáticas, un gobierno antes de que pase el presidente Bukele, y él dijo que él iba a mantener porque era mejor hacer el trato directo con el que mandaba con el socio menor. Entonces, eso también como que provocó cierto rechazo dentro de Estados Unidos, desde la visión de Donald Trump, que tampoco le pareció. Incluso hizo un llamado de atención y estábamos en la coyuntura de que Estados Unidos pues había cancelado cierta ayuda de cooperación para Centroamérica. Sí, total. Es decir, y frente a tu pregunta, ¿sabes yo cómo lo veo? Yo veo que la Ruta de la Seda es una iniciativa macro, es una iniciativa muy grande para China y América Latina la tienen en cuenta. Ellos dicen que es una extensión natural, pero por ahí se está pensando lo que mencioné anteriormente en un canal interoceánico y conectando es Nicaragua. Pues Nicaragua es Centroamérica y por ahí de paso van a entrar o van a salir mucha mercancía. Entonces, creo que Centroamérica va a tener muchas oportunidades, pero como de dependencia también con China, un poco en la medida en que no tengamos un bloque regional que nos pueda poner a la misma medida que China, pero China va a llegar a Centroamérica con el tema tecnológico también, ¿no? Si es que ya no le ha llegado, muchos de nosotros tenemos Huawei o Xiaomi, entonces, por también el tema de costos, exactamente. Entonces, China ha llegado a América Latina es por un tema de costos, de materia, de manufacturas muy económicas, que de pronto Estados Unidos aún no nos puede brindar por los costos de vida que tiene Estados Unidos y por la mano de obra que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, el iPhone, vemos que dice Made in Estados Unidos, pero es hecho en China. Entonces, bien interesante eso.
Bueno, hoy sí creo que ya podemos finalizar nuestra segunda edición del Café Internacionalista. Muchísimas gracias, Lili. La verdad que este es un tema súper interesante. Gracias por contestar todas nuestras preguntas. Yo sé que fueron un montón, pero la verdad que no, bueno, yo siento que hablo por todos cuando digo que nos encantó aprender un poquito de vos. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Solo les quiero mencionar que dentro de 2 domingos, el 11 de abril, perdón, vamos a tener una especie de club de cine. Entonces vamos a elegir, bueno, creo que al grupo de WhatsApp mandamos una encuesta para elegir la película. Vamos a ver la película y vamos a reunirnos así como estamos el día de hoy y vamos a tener una dinámica así de preguntas y todo. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Lili y me despido de ustedes. Un placer conocerlos a todos. Muchas gracias, nos vemos dentro de 2 domingos. Muchas gracias a todos por el espacio. Muchas Y no, gracias. pues yo estaría encantada de seguir participando acá en los debates que se den, de lo que sea. Me parece muy chévere este tipo de espacios, construyen y nos ayudan a generar como más conocimiento a todos, ¿no? Muchas gracias, de verdad, a Felipe y a todos, a Daniela. No, pues nos vemos dentro de 2 domingos. Muchas gracias, Liliana, por tu conocimiento y tu tiempo. Esperamos que si te sumes también a esta iniciativa, pues si también puedas participar dentro de 2 domingos. Es Vale. un gusto, un placer para todos. Gracias. Gracias, amigos. Chao a todos. Queda grabado por si de pronto Lili nos permite que lo difundamos. Queda ahí como para que lo veamos. El gobierno chino no me lo permite, Felipe. No, mentira, sí, claro. No hay Listo, problema. entonces lo vamos a pasar ahora más luego la charla. Gracias, Lili. Una súper dura en estos temas de China, así que les agradezco a todos y nos estamos viendo. Un gran saludo. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.